Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo lo invito a Mario? A ver, Mario, ¿cómo entra Mario Astromediática? Ahí está. Invitar a Mario Sabam. Ahí está. Hola Sandra, Ay, aparecí luego de tanto problema informático, qué por locura. Dios, es impresionante y yo digo, si supiéramos todo lo que se nos viene de tecnología, No, es eso no terrible es. porque en cada entrevista me invitan por otro lado, por otro sistema nuevo. Entonces yo ya estoy perdido de la cantidad de sistemas nuevos que hay. Yo la verdad que nací en el siglo pasado y entonces como nací en el siglo pasado no logro comprender lo que pasa en este siglo. Pero Mario, vos y yo somos de la misma edad, ese es el tema. Ay, 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 esto no es ningún tipo de... qué locura, Sandra, qué Qué locura. Pero locura. bueno, Voy a está subir un bien. poco. Voy Igual, a subir, igual nos estamos adaptando, lentamente nos estamos sí, adaptando. a la fuerza, a la fuerza. Bueno, es así, pero la velocidad de la tecnología es increíble, ¿no? Es Ah, imparable, porque mi hijo me habla de cosas, mis hijos están en otro planeta, ¿no? Muchas veces yo digo, esto es otro planeta. Pero bueno, totalmente, totalmente. acá estamos, ¿qué vamos a hacer? Estamos trabajando del siglo pasado de este siglo, los Neandertal, como nosotros. Es que, es que ¿sabes qué pasa? Que yo justamente anoche hablaba de eso en Instagram y decía, nosotros somos bisagra, nuestra edad es bisagra y tenemos toda una generación por delante que nos va a pasar por encima en cualquier momento. Sí, tecnológicamente sí. Lo que pasa que tiene esta generación cuidado. Es verdad que nos pasa desde el punto de vista tecnológico, pero creo que hay algunos valores que no Sí, tendrían que desaparecer, ¿no? De las generaciones anteriores. Yo no soy conservador, yo soy una persona bastante evolucionaria. No me gusta tampoco decir revolucionaria porque no lo soy evolucionaria, o lo intento por lo menos. sí, Pero creo que hay valores eternos, ¿no? Que se mantienen y que creo que sería bueno que esos valores, no estoy hablando de moral para nada, ¿eh? Estoy hablando de, yo te diría, casi desde el sentido común, porque hay muchas cosas que esta generación ha perdido y que se tendrían que recuperar. Pero bueno, ese es otro tema para otra otro entrevista. tema, Bueno, otro primero tema. gracias por entrevistarme, te agradezco. No, 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 para nada. ¿Sos acuariano? ¿Sos Eh, acuariano? cada uno lleva su cruz. Soy acuariano. Sí, soy acuariano. Bueno, Nací el 12 de febrero del uh, 66. claro, y yo soy leonina, así que estamos en el mismo eje. Cuidado, ¿eh? Es verdad, no Vamos y sé si es venimos bueno con la esto. información. No sé si es bueno esto, pero no, sí, soy acuariano y siempre he sentido una gran afinidad con mi signo. Me he dado cuenta que soy muy acuariano, pero el acuariano, cuidado, tenemos un poco de geminiano los acuarianos porque somos disfrutamos lo conservador y disfrutamos lo revolucionario, porque Claro. nos parecemos como muy revolucionarios, muy viva el cambio, pero somos muy de lo rutinario, de lo cotidiano. También tenemos esta parte oculta del acuariano, ¿eh? Claro, claro, porque sabes una cosa, desde la astrología que yo desarrollo, que es continuación de astrología esotérica de Alice Bailey, Acuario es el formato de la humanidad. Acuario es el formato psicológico de la humanidad y justamente con muy buena intuición acuariana, eh, Géminis, Libra y Acuario son el triángulo de aire que va a empezar a inaugurar la era acuariana más allá de que va a suceder en el 2117 cuando haya determinadas alineaciones Pensé que que ibas a decir el tienen. Triángulo de las Bermudas, No, donde nos hundimos todos. bueno, no sé si no va a ser el triángulo de la Bermuda en muchos aspectos, ¿eh? Porque viene bravo el triángulo de aire. El triángulo de aire pretende quemar todo junto con el fuego y avanzar limpios. Claro, bueno, ¿Mm? es un proceso muy interesante porque yo creo que ahora sí, ya entrando en materia, hay estructuras
mm, perimidas por deshonestidad, ¿no? Lo que estamos viendo es un cambio de época por un cansancio de las almas. Las almas están sí, muy cansadas, todos estamos muy cansados, no físicamente, ¿eh? Hablo de un ujú, cansancio en cuanto a la deshonestidad global, ¿no? Hay mucha claro, deshonestidad. Entonces yo creo que viene una época muy cercana a la honestidad, donde se están sacando un poco todos los trapitos al sol, y creo que eso es bueno, ¿no? Porque fíjate, la década del 70, la década del 80, todo lo que Freud hacía mucho tiempo ya decía, la sexualidad salió toda al aire, ¿no? Pero es curioso que el tabú sexual se pudo resolver de alguna manera, pero el tabú espiritual no. Es decir, lo que nos está faltando es como una represión de lo espiritual, una represión del interior, que ahora sí está saliendo, ¿no? Ahora sí, sí está saliendo, pero parece que tuvimos que romper con el tabú exterior primero para ahora empezar a romper los tabúes interiores. Pero claro, los sí, tabúes interiores son muy complejos, la mente humana tiene ciertos juegos de ajedrez mentales muy peligrosos, autoengaños, sistemas de compensación, zonas de seguridad imaginarias. Entonces te sí, das cuenta que el mundo interior es mucho más, te diría, sutil a la hora del análisis que el exterior, porque al final el exterior es una cuestión de acciones, ¿no? Haces esto, mostras esto, pero el mundo interior tiene muchas sutilezas, muchos vericuetos. sí, La sí, gente, la gente no busca los caminos, busca los atajos. En el mundo espiritual hay muchos atajos, como llegar ujú, rápido por el atajo, ¿no? Y la gente ujú, no quiere recorrer el camino. Entonces, los atajos es vuelta para atrás, otra vez, lo cual no sí, está mal, porque todos aprendemos. Tampoco está mal volver para sí, atrás, no, no así es. digo que volver para atrás está mal, pero hay una necesidad, quizás por la propia velocidad de los medios, la propia velocidad de las redes sociales, hace que también el mundo espiritual se haya puesto en un movimiento muy acelerado, que es incompatible con el proceso de crecimiento espiritual, que tiene que ser en silencio y en introspección. Demasiado ruido afuera. Hay demasiado ruido afuera y demasiado ruido adentro. Entonces, Ujú, claro, yo muchas veces, desde la cábala, lo que planteo es que tenemos que tener varias horas para nosotros, pero de manera muy seria, saliendo del móvil, saliendo de, perdón, las entrevistas, aunque me estás entrevistando, sí, sí, saliendo, totalmente. saliendo de todo, porque nos hace mal no tener esas 3 4 horas que los cabalistas antiguamente decían que las necesitamos para nosotros. Es decir, ese Ujú. tiempo de reflexión, de profundidad, porque lo que está sucediendo es que hay una fuerza inercial de inmediatez en las redes, donde no se está haciendo el trabajo de profundidad, y si no se hace el trabajo de profundidad, no se hace el trabajo espiritual. Entonces, No, eh, pero claro, es muy difícil, porque hay como una tentación en la inmediatez, hay una mira, tentación de la yo, velocidad. yo le digo a las personas con las que hablo en las redes y demás, les digo, por favor, le digo, creo que hay muchísima gente que ha descubierto que puede prender la computadora o activar el celular desde la mañana a la noche y termina sin saber qué ha escuchado, qué ha visto, porque no hay un proceso de síntesis, porque en definitiva hay que hacer cierta síntesis para ver, bueno, cuál va a ser mi sesgo, o sea, para dónde voy a ir, ¿no? Entonces, Lo que pasa que, ¿sabes dónde está el problema? El problema está que en el mundo exterior se nos ha vendido de alguna forma la novedad, el que tiene la última novedad. Así como la gente compra el iPhone 11, 12, 13, 14 y 18, esa velocidad de consumo en la materia se ha llevado al mundo espiritual y todo el mundo crea una nueva técnica. Entonces tú sí, escuchas la técnica de tal, nunca escuché yo tantas técnicas en mi vida, yo conozco la cábala nada más, pero debe haber 300 técnicas por ahí que son mezclas de otras técnicas y otras mezclas de técnicas, y cada uno quiere como encontrar la novedad, y lo que estamos haciendo exacto, siempre es un poco reciclando a mucha velocidad. Entonces exacto. están pasando cosas muy extrañas Bueno, en y el ahí mundo vamos, y ahí espiritual. vamos, y ahí vamos con el aire, el triángulo de aire, Géminis. Géminis es la dualidad, y ahí viene mi amigo Abulafia. Ay, Abulafia, pobre Abulafia, pobre Abulafia, nunca lo nombramos tanto como en este siglo. me encanta Abulafia. Bueno, viene este triángulo de aire a inaugurar
esta nueva era, no hablo de la era de Acuario, todo el mundo cree que la era de Acuario ya está, ya no, 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 falta mucho para eso porque es muy difícil limpiar la conciencia de una humanidad. Nosotros ya con la conciencia mirando hacia Acuario empezamos a transitar una limpieza interna, que es de la que hablabas, ¿no? Pero primero va a llamar mucho lo externo, primero el ruido va a ser muy fuerte, porque toda la triangulación, astrología mediática se basa en triangulaciones, de Géminis, es decir, la dualidad. Libra me dice hacia dónde vas a ir para generar tu primero desequilibrio y luego tu equilibrio, para depositarlo en Acuario, porque Acuario va a ser mi entrega hacia la humanidad. ¿Para qué estás? ¿Quién sos? Que son los momentos que se vienen, donde yo llamo los exámenes, ¿sí? Los exámenes. Bien, ahora, ¿qué es lo que sucede con eso? Sucede que justamente ese Géminis que vamos a tener que transitar, que es la comunicación, que es la gran búsqueda de la autoestima, por eso es no dividirme. ¿De qué hablaba Buda? Del camino del medio. Sé que existe lo negativo, lo positivo, las polaridades, pero yo voy en el medio, ¿bien? Que yo veo que es lo que va a traer muchísima movilidad, muchísima velocidad mental, porque va a tener que ver con eso, de que como no traigo arraigo, estoy en el aire. Y al estar en el aire tengo el problema justamente de que no voy a hacer no voy a intentar trabajar con un pensamiento circular. No, me voy a dispersar y voy a ir y voy a venir y me voy a marear y entonces eso también tiene que ver con esto de la famosa era del Kali Yuga. Estamos recién hace 5.000 años en esos momentos y faltan 427.000 años para poder terminar una era medianamente de claridad en esta humanidad. Vos sabés que los ciclos cósmicos son muy largos, nada que ver con los nuestros, que son muy finitos por la biología nuestra. Pero tiene que ver con eso, a partir del año próximo, que es un año 7 de resonancia libriana, todo va a ser cada vez más veloz, pero también va a ser cada vez más expuesto. Esa es la energía acuariana. Acuario expone, saca de abajo de la alfombra, saca de abajo de la mesa y dice, es esto. Esto es lo que ustedes hicieron como humanidad, por eso digo ya los procesos son colectivos. Por eso también uno nota que la calma ya no es tal. Ahora hay que hacer mucho más esfuerzo, como decías, para poder obtener calma, ¿bien? Y entonces cuando yo te escuchaba la otra vez en una entrevista que hacías, hablando de Abulafia y hablando de Isaac Luria, yo decía, "Ay, yo tendría que haber estado con esa gente para Y bueno, quién sabe si no ahí, estuviste con ellos, quién sabe. de discípulo, pero porque tocan todos los temas que yo toco, es justamente la beta mía, o sea, la circularidad del tiempo, el volver a encontrarnos, que no es ni más ni menos que el relato del karma, ¿no? Y entonces ahí me interesaba esto que vos describías, y yo decía, bueno, bien, ¿y cómo hacemos para poder entender, porque yo lo explico desde mi teoría, cómo hacemos para entender esto que decía Isaac Luria, que hay 125 partes de un alma, porque yo hablo de 156, ¿no? Opa, ¿qué setenta y pasó? ocho Van a aumentar. 78 femeninas y 78 masculinas, que contiene la esencia, que es, digamos, la mente superior realmente, ¿no? Y entonces yo decía, yo hubiera estado fascinada escuchándolo a Isaac Luria, ¿no? Y ahora me Todos, tiene que todos. fascinar, Ahora Mario, me todos. tienes que No, no fascinar te ahora. voy a fascinar de nada, solamente que yo intento estudiar lo que puedo, y digo lo que puedo porque Sí, la tradición de la Cábala, yo he llegado a una conclusión que es difícil que en una vida humana, físicamente hablando, alguien la sí, pueda abarcar. Pero esto es muy serio. Creo que quizás con sí, el tiempo pueda haber equipos de investigación, de estudio en la Cábala, porque estamos cada vez teniendo más manuscritos en hebreo que salen que no conocíamos de épocas anteriores, más libros nuevos. Mira,
te voy a poner el ejemplo de Abulafia. Abulafia estuvo en manuscrito en hebreo hasta el año 2000, cuando todos sus libros estuvieron en manuscrito desde que los escribió, desde 2280, 1290. Recién entre el 2000 y el 2010, entre el 2000 y el 2012, se publicaron gran parte de la colección de sus libros, que acá lo podrás ver, muchos de los libros que están en azul, aquí en mi biblioteca, son de Abulafia. Entonces, claro, recién nuestra generación tiene acceso, no a nivel de manuscrito, sino a nivel de libro publicado en hebreo, los textos de Abulafia. Y así prácticamente con todos los libros. Es decir, por ejemplo, yo me voy enterando en Jerusalén el último libro de tal autor y digo, no puede ser, salió el manuscrito y todos vamos volando, bueno, todos los un poco locos que estamos en esto, vamos volando a comprar, ¿no?, ese libro. Por ejemplo, Isaac Kaduri, uno de los Ah, grandes cabalistas prácticos del siglo XX, salieron hace nada, 3 o 4 meses, que un amigo mío me conectó los apuntes, sus apuntes, porque él nunca había escrito un libro. Son 6 volúmenes de apuntes, y esos 6 volúmenes de apuntes los tengo también, los he adquirido. Claro, 6 volúmenes de apuntes de Isaac Kaduri, los libros de Abulafia, 18 volúmenes de Cordovero, 15 Dios, volúmenes de Luria. A ver, yo de los 15 volúmenes de Luria, en los últimos 3 años he estudiado 4. Quiere decir que me quedan 11. De Cordovero, los 18 volúmenes de Loria Carr no los he estudiado, pero he estudiado una obra de 1300 páginas de Cordovero que se llama El Pardés Rimonim, El Jardín de las Granadas, donde habla de todos los movimientos energéticos del alma. Son 1300 páginas, la he estudiado, me llevó también 2 o 3 años. Entonces imagínate ante qué nivel de sabiduría nos encontramos, que yo te diría que la cábala es inabarcable. Entonces, claro, lo que estamos haciendo hoy es como descubrir a sabios que estos pensamientos no los conocíamos porque estaban en oculto. Y estaban claro, ocultos porque estaban en manuscrito. Entonces, claro, claro, decir que alguien sabe cábala hoy, yo te diría que nadie puede decirse cábala. Es decir, puede saber un porcentaje de la tradición de la cábala, pero saber cábala, nadie puede decirse la cábala, porque la cábala para mí es inabarcable. Lo bueno que tiene nuestra sabiduría, esta disciplina, es que al ser inabarcable, parece ser que a nivel, yo diría más que mental, a nivel experiencial, no mental, los límites a los que uno llega se les dibujan y vuelven a aparecer nuevos claro. niveles de expansión de la luz. Es decir, lo impresionante que tiene la sabiduría de la cábala es que decir, bueno, hasta aquí calculo que llego, ya mi mente, ¿no? Dualidad, oscilación, unidad, autocontracción, y de repente viene un cabalista y ¡puf!, te rompe otra vez el límite. Y dices, ¿cómo? ¿Y ahora dónde me encuentro? ¿De qué está analizando? ¿Qué está analizando Seguro. este hombre que no lo veo? Es como que los cabalistas fueron abriendo marcos de realidad invisible que no conocemos, pero que tienen toda una lógica en la estructura de lo invisible, y que de repente la comprendemos y se hace carne luego, y la podemos revelar. Por lo tanto, te diría que la fascinación particular que yo tengo por la Kabbalah, y de los alumnos de la escuela que están estudiando y de los que se están formando dentro de la escuela, es que realmente estamos ante una sabiduría sin límite, en Claro. principio, que nadie puede abarcar el conocimiento de las fuentes, ¿no? Sí, Entonces, sí, claro, sí, es sí. un gran desafío para la mente, y una alegría muy grande, ¿no? Porque un poco te enfrentas al infinito realmente. Es decir, te Claro, das cuenta de la humildad que tienes que tener frente al infinito, porque no es que trabajas la humildad, es que te das cuenta que no la puedes abarcar. Te vuelves humilde claro, por estructura. claro, claro. Por eso cuando yo te escuché, que después me dediqué a seguir escuchándote, el término teshuvá, que me encantó, porque yo también hablo mucho de la esencia, el retorno a la esencia del alma, ¿no? Y es justamente todos estos procesos que hemos empezado a vivir, donde estamos en proceso de limpieza, ni más ni menos. Ni más ni menos. Estamos en, bueno, yo lo digo desde lo que es justamente lo que se desarrolla como sabiduría eterna, que tiene que ver con el budismo, el hinduismo, ¿bien? Que es, estamos frente al guardián del umbral, ¿no? Porque después viene el portal. El portal es donde yo voy a acceder nuevamente en una espiral evolutiva. Por eso me hacía acordar a lo que decía Abulafia,
en una espiral evolutiva donde nuevamente la humanidad selecciona, ¿no? Porque eso es muy importante, porque ahora yo escucho mucho que, no, porque me dijo, porque voy a hacer lo que me dijo, porque esto, no hay una entrada, a ver, natural hacia mi propia fuerza, hay el mirar al otro, y eso es muy fuerte, porque eso hace que nosotros estemos profundizando en realidad esa gran marca que para nosotros es, yo te hablo desde mi comprensión y desde mi astrología, lo que se llama el karma. Y yo con el karma lo explico desde la desconexión. El karma es cuando nosotros nos desconectamos como humanidad, cuando perdimos nuestros valores internos, cuando miramos mucho afuera y entonces el de afuera tiene mucha más fuerza que lo que tengo yo. Y fíjate qué cosa, el karma está en Aries, en el eje Aries-Libra, del cual Jung hablaba y decía que Heráclito en el 300 años más o menos, en los años 300 antes de Cristo, hablaba del proceso psicológico de la enantiodromia. Eso es que naturalmente el ser humano buscará su proceso de equilibrio. Estamos en eso cuando en el 2020, acordate lo que pasó en el 2020, se posiciona el karma para toda la humanidad, cosa que es maravilloso poder observar 8.000 millones de seres humanos con el karma en ese eje Aries Libra hasta el 2027, 7 años de enjuague. Lo que pasa es ¿Soy que yo? en ese proceso de aumento de conciencia, tal como tú Uh -huh, lo describes, que yo, por supuesto, en este sentido estoy de acuerdo contigo, va a haber una serie de instituciones y poderes de siglos anteriores que no se van a dar por vencidas para aferrarse a las estructuras del poder. Yo creo que el aumento de nivel de conciencia de las almas va a plantear un cambio en el paradigma, hasta te diría, político. Lo que pasa es que la espiritualidad primero está entrando en términos religiosos, ¿no? Es decir, lo primero que hace la espiritualidad es afectar a la estructura religiosa, porque la religión, básicamente uh -huh. cualquiera está perdiendo feligreses todos los días. ¿Y por qué? Porque esos feligreses y ese mensaje no se lo comen más, no lo consumen más. Entonces, primero estamos viendo una caída de los dogmas religiosos a una escala planetaria. Es lo primero que se está viendo. Pero claro, muchas veces yo pienso y digo, bueno, la espiritualidad va camino a la desintegración de los dogmas, porque ya los dogmas no responden a la libertad del alma y al Seguro. alma en conexión con la divinidad menos, así que aparecerán nuevas formas religiosas, calculo, porque siempre hemos tenido algún tipo de forma, pero se están viniendo abajo por lo menos las dogmáticas, ¿ok? La que te decían, o crees o te vas al infierno. Estas están muriendo, no hay más, ya no se le puede mentir a la gente. Claro, luego uno se pone a pensar y dice, bueno, pero el aumento a nivel de conciencia no solamente es místico, en el sentido de que me está produciendo un cambio, una teyugá interior, un retorno al origen, sino que en un momento también la política se verá afectada, ¿no? Un poco como Gandhi o con Martin Sí. Luther King. En algún momento estos místicos van a terminar. Entonces vamos a ver qué va a pasar, porque hay una serie de instituciones con todavía mucho poder a nivel mundial que en realidad no van a querer, por el aumento de nuestro nivel de conciencia, dejar sus posiciones de intermediación y de control. Por eso te digo, va a ser muy interesante ver cómo va a ir cambiando, porque el cambio a nivel de conciencia individual se va a tener que revelar en todas las instituciones, es decir, se va a tener que ver, se va a tener que vislumbrar en todas las instituciones. Con lo cual, por eso digo, vemos, por un lado, una velocidad muy grande en el cambio de conciencia global. Exacto. Tenemos que cuidarnos de que esa velocidad no nos saque todas las energías que tenemos en nuestro interior. Uh -huh. Tiene que ser de conjunto, tienen que venir otros. Yo muchas veces digo en la escuela junto a profesores de cábala, porque yo hace varios años que digo, no puedo solo, nadie puede solo. Nadie puede solo, porque esto es un cambio de conciencia global. Entonces, Sí. no vamos a poder depender de un gurú para un cambio de conciencia global. Ya no se No, puede dar esa no. realidad de que aparecía el Mesías, el líder, y que todos le seguían. Ahora es como un trabajo de equipo. Volvemos al trabajo Exacto. circular. Volvemos al trabajo Acuario, circular. Pero fíjate lo que Acuario decía es Luria. equipo. Pero fíjate Sí. lo que decía Luria con Jaime Vital. Había un diálogo entre Jaime Vital y Luria que
le dice, bueno, ¿dónde están los nuevos maestros? Dice Jaime Vital a Luria. Y Luria le Mm. contesta, entramos en la época de los compañeros, se terminaron los grandes maestros. Igualó, hizo Luria le tabla dice en el rasa. siglo XVI, Bueno, Luria le dice imagínate. en el siglo XVI esto. Sí, sí, imagínate que está hablando desde el formato acuariano y nosotros vamos a Acuario. Acuario pone tabla rasa y dice todos somos iguales. Se terminaron las diferencias, con lo cual lo que estamos haciendo es dejando atrás todo aquello que han manejado las religiones, que han manejado las políticas que todavía tenemos ahí intentando a ver cuándo se terminan de morir, pero si no nos movemos no se van a morir del todo. Por eso se vienen grandes Yo historias. creo, mira, yo tengo una sospecha, no, no digo tengo la esperanza, pero tengo una sospecha de que por indiferencia está sucediendo algo muy, muy interesante. Es decir, las instituciones religiosas no están muriendo porque nos enfrentamos a ninguna, como lo fue la Revolución Francesa, que la gente se enfrentó a la estructura religiosa medieval, sino se están muriendo porque ya nadie participa, están muriendo por indiferencia. Y, Exacto. y en términos políticos también están muriendo por indiferencia. Y de Bueno, hecho, ese deseo, más allá de que yo no creo en las criptomonedas, pero sí creo que hay un deseo por parte de la gente de no depender de la moneda de los gobiernos también. Es decir, eh, lo que hay detrás de la idea de la criptomoneda, no como realidad porque la veo todavía muy lejana, pero el deseo que hay detrás es bastante curioso y es el sí, deseo de la gente de liberarse de la manipulación del dinero del gobierno, ¿no? Entonces, del claro, control. tú vas viendo que la conciencia no está solamente en el campo de la teoría, que la conciencia lo que está haciendo es, ojo, que yo quiero cambiar las condiciones de la materia. Es decir, que Claro, al final la conciencia se hace material y quiere provocar cambios en la realidad de la materia. Entonces, eso, cuidado, que nosotros en la Cábala sabemos que Keter está en Malhut, es decir, el nivel superior opera en el nivel inferior. Entonces, claro, al final, tarde o temprano, las instituciones tendrán que redefinirse demasiado en su interior o desaparecer. Yo creo que habrá instituciones que desaparecerán, claramente. sí, Es sí, decir, sí, sí, desaparecerán porque la única forma de que se estén sosteniendo es a través de la violencia. Es decir, y la violencia también tiene un tiempo, porque la gente se cansa. No se puede sostener un régimen donde las mujeres tienen que estar todas con velo por la violencia. Y hay un momento que las almas se rebelan frente a eso. Por eso, la conciencia no es un sistema, termina de alguna forma revelándose. Es verdad, de repente se necesitan muchos mártires en el camino para que se revele la conciencia. Eso ha pasado en la historia. Pero bueno, es el precio a pagar por la humanidad por la elevación del nivel de conciencia. Y los seguro. que quieran quedarse en el paradigma anterior sabrán que de alguna manera, porque hay un paradigma egoico, hay un paradigma competitivo egoico. Y Totalmente. ese paradigma competitivo egoico sigue aferrado a esta realidad. Por eso yo digo, en este momento las instituciones políticas y religiosas van 40, 50 años por detrás de la evolución del nivel de conciencia de la gente. Y Sí, sí. la diferencia se está abriendo, ¿eh? Mira, yo por determinada información que trabajo, con los cambios que vienen, estaba viendo el otro día, hasta tengo que ver diferentes canales donde están las religiones expresándose, y entré en un canal justamente de un señor mexicano que es judío, que tiene que ver con la religión y toda la historia, y yo me quedé un rato y por Dios ese hombre estaba desesperado diciendo que por favor vayan con ellos, que ellos son la salvación. Yo, ese hombre le va a dar un ataque en cualquier momento, porque no, y los hacía repetir como realmente si fuesen tontos. Entonces uno decía, pero aquí lo que vale es que uno se levante y se vaya, porque esta persona no me está considerando una persona, me está Bueno, considerando, no sé. lo mismo ves en todos los grupos religiosos, en los grupos evangélicos, y hablan de Cristo sin sustancia. Ya nadie sabe que creyendo en algo tú alcanzas la salvación. Se ha terminado eso porque estamos buscando la responsabilidad individual del alma.
Es decir, eso es una desconfianza a la salvación exterior. Y en todos los grupos muy fanáticos se ve una gran desesperación ante la libertad del alma. La libertad del alma vino para quedarse. Las almas quieren ser libres y no pagar peaje de intermediación a nadie, a rabinos ni a Mira, pastores. exacto. En esto que nombraste, muy intuitivamente, vuelvo a decir, desde tu acuario con Géminis, Géminis es la verdad, la mentira, la duda. Y cuando Jung analizaba el fanatismo, que incluso él se va hasta India, estudia sánscrito, estaba siempre con Joseph Campbell, desde la mitología, y él decía que el fanático lo que tiene es una sobreexposición de la duda. Entonces, como duda permanentemente, y eso resuena a nivel interno, deposita su poder en otro. Y nosotros venimos por lo menos de 2200 años de depositar el poder en otro, y eso Terrible, está en nuestra conciencia. es terrible. Te diría que muchos siglos más, ¿no? Los Bueno, faraones. Y nos vamos dije de prácticamente, Piscis, prácticamente toda la historia le hemos depositado a alguien el título de rey Dios, del poder político, siempre le hemos depositado en alguien. Por eso yo creo que se acabaron los mesías, es decir, ya no hay, los mesías somos nosotros. Entonces, a partir de aquí, de que el alma sienta en su interior el reino de Dios, de que el alma diga soy el Mesías y que tenga una conexión directa con la divinidad, porque claramente, ¿no? Jesús, Buda, Moisés, Mahoma, todos sí, sí, sí. aceleraron los procesos de conciencia, pero sus seguidores crearon estructuras religiosas. El problema Ujú, fueron sobre todo sus seguidores, no los grandes fundadores de las claro, espiritualidades. Pero si tú te pones a pensar, esa necesidad de seguridad nos ha elevado a un nivel, como tú dices, por oposición de gran inseguridad. Muy bien lo que has dicho, refleja esa inseguridad interior ujú, y esa desesperación de los dirigentes religiosos, que te vuelvo a reiterar, pasará también a la desesperación de la política, pero a eso habrá que esperar un poco más porque son fases en la historia. Pero en este sí, momento el dogma religioso se viene abajo y hacerle creer a un sujeto en una salvación exterior ya es producto de la ignorancia. Ya hemos pasado esa etapa de lo infantil del mundo espiritual y estamos entrando en la adultez espiritual. sí, Estamos entrando en lo que Joaquín de Fiore llamaba la época del reino de Dios. ajá, Joaquín de Fiore hablaba de tres épocas: la época del Antiguo Testamento, la época del Nuevo y la época del Evangelio Eterno. ah, Es algo muy parecido a lo que plantea la Cábala, que es el séptimo claro, milenio, ¿no? Entonces, ujú, estamos entrando y todos lo sentimos y desde todas las culturas en ese momento, pero te vuelvo a reiterar, en esa transición que estamos haciendo del aumento de nivel de conciencia, las instituciones no van a dar el brazo a torcer, muchas de ellas a partir de la violencia van a quedarse en esas posiciones, van a ser radicales como poseedoras de la verdad, y bueno, la gente que todavía no ha evolucionado los seguirán a estos gurúes y a estas ujú, religiones de manera dogmática, pero llegará un momento con el grado de alfabetización que hay en el mundo que difícilmente las almas no se quieran liberar, porque se dan sí, cuenta que pueden tener su relación con Dios directa. Y creo que la pandemia vino a reforzar esa situación cuando nos quedamos totalmente. todos encerrados sin comunidad. Nadie podía ir a ninguna comunidad. Entonces, la relación era mía con la divinidad, ahí encerrado. Por lo tanto, la pandemia marca un poco un antes y un después. Fue un poco un momento de quiebre de la Exacto. humanidad, como hicimos un trabajo de introspección grande ahí, ¿eh? Exacto, sí, sí, sí. A ver, yo vi dos movimientos muy fuertes. Uno fue que todavía se sigue viendo, que bueno, uno lo ve en consultorio y demás, gente que ha quedado totalmente bloqueada por el miedo, pero totalmente, ¿eh? O sea, fuera de circuito social, te lo dicen, qué hermoso que la pasaba en el 2020 y uno dice, ¿de qué me está hablando? ¿No? Y después otros, los otros, que son la mayoría, que empezaron a decir, no, me empecé a dar cuenta de cosas. O sea, no, no es lo que yo creía, no es porque también es cierto que en la misma medida, en la misma dimensión que se levanta la oscuridad, se levanta la luz. Entonces, en ese momento es cuando uno con ese Géminis va a decidir a cuál va. Lo que pasa es que Y hay que, un misterio desde el punto de vista de la Cábala,
que cuando sí, se levanta la oscuridad, no hay oscuridad que se levante. La división del binomio oscuridad-luz no es tal. Ese es un problema de nuestra mente racional. Lo que se levanta es la exacto. luz oscura. Lo que se levanta es el aprendizaje de la luz dentro de la oscuridad. Y se Sí. levanta la luz. Es decir, en realidad lo que se levanta es la energía de la misma raíz. Solamente que Ujú, el problema, cuando nosotros vemos que se está levantando la oscuridad, en la cábala la llamamos luz oscura, porque en realidad esa oscuridad que se levanta es la que nos va a reflejar luz, en su interior también. Es decir, tenemos luz tanto en la luz como en la oscuridad. Si nosotros creemos que en la oscuridad no hay luz, podemos estar ante un problema. En la oscuridad, claro que hay luz. Esas instituciones que yo digo que van a resistir el aumento de nivel de conciencia, van a ser las sí, que aceleren el aumento de nivel de conciencia. Es decir, esas exacto. instituciones que están ahí, lo único que están ahí para marcar una resistencia a la luz y para que la luz se vea con mayor fuerza. Entonces tienen también en el plan divino, podría decir Luzzatto, el gran cabalista italiano, que el mal en el detalle pertenece a un bien en el plan superior de Dios. Es decir, pertenece en el plan superior a un bien supremo que no vemos. Entonces, Exacto. claro, esa oscuridad es luz oscura. Está también diseñada para aumentar nuestro nivel de luz, para que podamos, a partir de la resistencia de la oscuridad, aumentar el nivel de luz. Por lo tanto, a la oscuridad no hay que tenerle miedo porque al final es luz, solamente que está situada en otro ámbito, y que Sí, su función también es buena porque nos está aumentando el nivel de conciencia, así que todo lo que suceda como malo sabemos que al final es para bien, pero hay que entender cómo funciona la lámpara de oscuridad, para llamarla de alguna manera, cómo funcionan los elementos de resistencia, porque claro, la revelación de la luz siempre se hace en una bombilla eléctrica que marca resistencia. No se hace solamente exacto. en el cable, ¿no? Muchas veces en el mundo espiritual queremos ir a la central eléctrica, pero el mundo espiritual no es la central eléctrica, es cómo llega la luz a la bombilla. Y ahí creo Exacto. que ese es nuestro trabajo. Creo que la luz tiene que llegar a la bombilla y hasta que la luz no llegue a la bombilla, la cosa el trabajo no está terminado. Pero bueno, estamos en el proceso, estamos Sí, sí, felices de estar en ese proceso, yo me siento muy feliz de estar en ese sí, proceso. Y además, ¿por qué? Porque se ve que la gente cuando cambia la percepción entra en un estado muy grande de felicidad. Te das cuenta que sí. la gente entra en una gran paz interior, se recoloca su percepción de una manera que tú dices, esto es milagroso. Porque al final uno ¿qué hace? Uno estudia, enseña, pero los demás, los cambios de iluminación que tienen son realmente pero impresionantes. Son realmente, yo me emociono con lo que está pasando, Sí, realmente. ¿Eh? sí, sí, sí. Mira, el otro día, cuando estaba haciendo una investigación justamente con determinados aspectos de las triangulaciones que vienen de aire, que son muy fuertes para nuestra humanidad, cuando me pongo a ver cuándo fue, que justamente lo puse aquí para no olvidarme, cuándo fue que para nuestra humanidad se produce lo que se llamó el temprano renacimiento, sincroniza con el momento en que vivía Abraham Abulafia. Ese momento donde el alma, las esencias, empiezan a alargar información porque van a durar 200, 300, 400 años de esa búsqueda de trabajar la dualidad para ver Perdón, hacia dónde va. no te quiero interrumpir, pero te tengo que interrumpir porque estoy desesperado por darte un dato que aparece Sí, que está en la biografía de Abu Lafia y que él mismo lo escribe en su mm, autobiografía. Y él dice, nací en el año 1240, año 5000 del calendario hebreo, lo cual marca un cambio de milenio. bueno, yo tendría que haber estado Y con entonces Abula. dice, como cambia el milenio, ahora tenemos derecho a empezar a revelar la cábala, porque pasaron el 5000. Fantástico, Te lo fantástico. Y digo para fíjate que que lo tengas, porque dije, esto para ti es un tesoro. y encima esa triangulación empieza en el año 1226. O sea, y él, 1240 es cuando nace Abulafia y 1240 coincide con el 5000 del calendario hebreo. Ahora nosotros nos estamos acercando al 6000 porque estamos en el 5784, vamos a entrar, estamos en el sí, 5783 y estamos en el final del sexto milenio.
Y esto es algo muy Ah, importante, porque en los próximos 200 años, menos, sí, 220 años, es decir, el quiebre se produciría en términos de nuestro año gregoriano en el 2240. Ahora, ah, ¿qué pasa? El proceso es, los cabalistas hablan de la desmaterialización de la conciencia. fantástico. Ya esto ya se nos escapa, ¿eh? Ya los cabalistas Fantástico, hablan de que nuestra conciencia va a poder vivir fuera de extracorpórea. Nos estamos metiendo en No, secretos muy ya te altos de doy la el cábala, dato. ¿eh? No, Me ya te estás doy el metiendo en dato. secretos, estoy revelando secretos muy altos de la cábala, no puedo. Ya, ya te doy el dato. No muchas personas saben, aún haciendo astrología, viste que hay varios tipos de astrología, bueno, la astrología esta es diferente porque esta mira desde el alma, ¿bien? O sea que es, digamos, integro lo humano con el ser, bien. Me encanta. Eh, ¿Sabes por- por qué? Porque eso hacía Luria. ¿Sabes lo que los volúmenes de Luria, qué hace Luria? no, Luria te explica 3 páginas cómo se ve el universo de abajo arriba y después te explica cómo se ve el universo de arriba abajo. no, no, yo tengo que estar con Luria. No, 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 no. Te volvés loca. Tú estudiando cábala te volvés loca. Me vuelvo loca, ya tengo que ver la biografía de esta gente. Bueno, la cuestión que nuestro planeta, nuestro sistema solar, no sé si sabes, nuestro sistema solar gira alrededor de un clúster, un cúmulo de estrellas que se encuentra en la constelación de Tauro. ¿Bien? ¿Qué es Tauro? La densidad. La densidad física, la densidad emocional, los deseos, la densidad mental, cuando nosotros trabajamos los 3 chakras inferiores, que es puro humano, símbolo, el cuadrado, por eso mis alumnos se ríen porque yo les digo, estamos en el cuadrado, ¿sí? Cuando empezamos a integrar desde el chakra acuariano cardíaco hacia el ordenamiento, la ventana física del alma al mundo, dejo de transmitirle yo la información que se la puedo transmitir hasta ahí nomás y me gusta. ¿Sabes lo que dicen ¿Bien? los cabalistas? Los cabalistas dicen que el alma puede ver de 2 modos. Puede Mm. ver en un cuadrado el círculo dentro del cuadrado, que no deja el cuadrado salir al círculo, o puede el círculo estar arriba del cuadrado y mover al cuadrado por el círculo. Bueno, aquí, Las aquí, almas que pueden rodear al cuadrado le ponen una dinámica circular superior al cuadrado. Eso sería la sabiduría. Y las almas exacto, que tienen un orden muy preciso a nivel conceptual quieren meter el círculo dentro del cuadrado porque lo quieren controlar, porque claro, les da mucho miedo el sistema circular. Ahora, lo loco de exacto. todo esto, lo loco de todo esto, es que la conciencia se nutre de ambas posiciones. Tenés que sacar el círculo del cuadrado y sacar el cuadrado del círculo. Así es. Y desde el chakra cardíaco hacia aquí tengo el triángulo. Bien, cuadrado y triángulo hacen cuando la esencia toma la posta, porque el alma ya dijo, te entrego la información, vamos con el último trayecto ya de lo que es la formación de un ser humano, que es nada más y nada menos que para eso vinimos. Bien, ahí sí, el círculo contiene el triángulo y contiene al cuadrado, ¿Te ¿no? puedo decir algo? Es Perdón, te puedo interrumpir otra vez porque me tienta. Perdón, nunca interrumpo tanto, pero me tienta lo que estás diciendo, porque ¿sabes lo que decía Luria cuando sus discípulos le preguntaban qué pasaba en el universo superior de Atzilut? ¿Qué veía él en la emanación? Y entonces él dice, ahí solamente ya se puede explicar por formas geométricas. Así es, la mente abstracta, esa mente que es la que nosotros tenemos guardada en nuestro inconsciente, que Acuario en 2100 años hacia adelante va a develar, por eso Acuario es la supermente. Por eso en realidad Acuario es muy frío cuando tiene que trabajar, porque es la mente de esta humanidad, pero esa mente tiene 7 niveles. 7 niveles de comprensión, 7 niveles de entendimiento físico, de entendimiento emocional, interrelacional. Por lo Perdón, tanto, ¿sabes lo que son esos 7 niveles en Cábala? Los 7 ¿qué? palacios celestiales de la Merkabah.
Ah, bien. 7 estructuras de comprensión que estás explicando son Ujú. las 7 subdimensiones del universo de Briah que se llaman los palacios celestiales. Para acceder a cada uno, hay 12 ángeles que te reciben y 12 ángeles que te rechazan, para subir a cada palacio. Y hay Bien, empate entre los que reciben. Hay 12 ángeles, 12 energías en ese palacio que te dicen bienvenido, te mereces subir, y 12 sí. que te quieren apalear y te dicen indigno, baja al mundo inferior a aprender en la materia. ¿Quién es el que se desempata 12 y 12? Uno dice si es 13 y 12 y pasa al otro nivel. Géminis, Géminis. Y vas pasando a los 7 palacios celestiales. Cada vez los que te apalean son más duros, diciendo, vamos a apalearlo para que baje hacia abajo. Fíjate la simbología que hay. Y luego de que pasaste hipotéticamente, porque no llegan todos, a pasar los 7 palacios celestiales, llegas al trono de Sí. la Merkabah. Metatron, arriba de la Merkabah, dice, ¿y este indigno por qué me viene a molestar? Es decir, seguís indigno. Seguís indigno. Entonces, ¿por qué me viene a molestar? ¿Qué quiere de mí? Es decir, el señor Metatron que está ahí, que te recibe. Esto es algo muy interesante, porque en realidad, primero está mostrando todos los obstáculos del crecimiento espiritual. Es Sí. decir, lo que primero muestra todo esto, simbólicamente, es lo que segundo muestra es que uno define el partido de los ángeles en cada nivel. Al final no Así es. tiene que ver con 12 y 12, tiene que ver con que uno con su alma define si puedes conquistar cada palacio. Y lo tercero, quizás para mí más importante, es que al ir subiendo de palacio, vas cambiando tu tipo de inteligencia. Porque no Claro, puedes, en cada palacio estás mirando otro modo. Estás mirando otro modo de ver toda la realidad. Entonces quiere decir exacto. que cuando estás con Metatron, ya estás entrenado por lo menos en las 7 visiones diferentes de la realidad del nivel inferior. Claro, imagínate decirle a un dogmático esto, que tendría que No, estar no, no, entrenado en no, 7 visiones diferentes de la realidad. no, pero además te voy a agregar algo. Primero, cuando Alice Bailey deja escrito Astrología Esotérica, ella muere en 1949, escribe los libros azules, 24 libros azules, ¿sí? Psicología esotérica, curación esotérica, bueno, la nueva humanidad y todo eso. Ella habla de lo que es la astrología, habla de las 12 mansiones del alma. ¿Bien? Tenemos 7 chakras físicos activos, la inteligencia, la energía es inteligente, no aprendes, no haces nada, cierra aquí, dice vas a develar aquí todo lo que tengas que develar hasta que tu ego esté en forma superior. Cuando entrego la información a la esencia, que es en el proceso en el que va esta humanidad, a ver cómo hacemos, cómo Acuario, selección natural, cada uno elegirá, se abren los 5 chakras, porque tenemos 12 chakras, uno por cada mansión del alma. Lo que pasa es que Porque nosotros, en la Cábala, esos 12, nosotros lo analizamos en las 12 diagonales del árbol de la vida. Nosotros el 12 lo tenemos como las diagonales que interconectan la función. Lo que pasa es que está en la función no es la función de tiempo, la función de tiempo son 7, la función de espacio son 12, y ahí en los 12 analizamos las 12 raíces del alma principales, y esas 12 raíces principales son 12 permutaciones del tetragramatón, del Yud-Hei Vav-Hei, del sagrado nombre de Dios. Quiere decir que cada permutación representa un sitio en el espacio de todo el universo que se corresponde con una energía particular de esta parte del universo, y claro, nuestras almas vienen de alguna combinación de estas 12. Quiere decir que para la Kabbalah, la división, esto está estudiado por Abulafia, muy, muy atrás, y es más atrás también, estamos hablando del siglo XIII. Son lo que claro, se llaman la división de las 12 permutaciones de tetragrama en el universo de Briah. Pero bueno, esto es un secreto de la Kabbalah que es para más avanzados. Esto no se claro, explica en los cursos iniciales, porque la gente se pierde. En los cursos claro. iniciales tienes que explicar la base de los nombres de Dios. Pero lo que tú estás planteando es un tema que nosotros lo vemos en el universo de Briah, que tiene que ver con la astrología.
no tiene que ver con nuestra alma en el universo psíquico-emocional de lo subjetivo. Ujú, Entonces, esas dos se hacen de fractalidad. ¿Qué quiere decir? claro, Por una parte, uno viene de una de las raíces de estas 12 en el universo global, en la energía distribuida en el universo, y te vuelvo a reiterar, que la gente sepa que nosotros sabemos la división energética dentro del universo, porque cuando hablamos de astrología en la Cábala, estamos hablando de que no hay influencia, podríamos decir, de los planetas solamente, que la hay sobre la persona, sobre el alma, sino que, claro, estos planetas nacieron hace 3.000 millones de años, el universo tiene 15.000 millones. Entonces, la pregunta que se hace a la Cábala es, cuando no había planetas, ¿quién nos influenciaba a nosotros? No había influencia de nada, es un contrasentido. Los cabalistas, cuando analizan la división energética del universo, lo que están mostrando es, independientemente de la fuerza de gravedad, de la influencia planetaria o de los soles o de las galaxias, ya hay una división anterior a la creación de la materia por parte de las energías que se encontraban dentro del universo. Y sí, esas energías son las 12 permutaciones del tetragrama, que por fractalidad, nuestra alma, que es fractal de esas energías, recibe esas permutaciones, esas 12 permutaciones, y son las 12 diagonales del árbol de la vida. Esas 12 diagonales del árbol de la vida se corresponden con letras hebreas que estudiamos y que claro. simbolizan las diagonales. Por lo tanto, claro, ya estamos hablando de una astrología muy antigua, cabalística, del siglo XI, del siglo XII, que todavía analizaba el universo en su génesis energética, antes de la creación de los planetas y antes de la creación de los astros. Lo cual quiere decir, por una parte, que cada uno de nosotros tiene una energía particular derivada con una vibración del universo en particular. Es decir, que hay gente en la Tierra que tiene una permutación del tetragrama en su raíz, diferente que la mía o diferente que la tuya, porque tenemos 12 que pertenecen, somos fractales de la Sí, posición geográfica del universo. exacto. Somos fractales de la Eso, posición geográfica del universo. por eso hice alusión hace un rato, que no lo terminé, en el sentido de que nuestro sistema solar gira, gira alrededor de ese cúmulo de estrellas que se llama las Pléyades, ¿bien? Que se encuentra en la constelación de Tauro, ¿bien? Desde allí nosotros recibimos, la información tiene que ver con energía. Esto se entiende que nosotros somos energía. O sea, estamos hablando ya con el conocimiento de que somos energía. Claro, claro. Todo es, todo es energía. Incluso el Instituto HeartMath de Estados Unidos ha medido cuál es la energía que emite el chakra cardíaco, sabiendo que ya tiene neuronas, el corazón y los intestinos y demás. Tres Fíjate, metros y tres. fíjate los cabalistas en la Edad Media lo que decían del corazón, que es verdad, admitió la ciencia de que el corazón tiene neuronas. Los cabalistas en la Edad Media decían, no se pueden llamar emociones a las emociones, sino pensamientos del corazón. Claro. Bueno, yo tengo Porque uno el de mis corazón informantes. piensa, dicen los cabalistas. Escucha, pero escucha lo que dice uno de mis informantes, dicen, hay que aprender a pensar con el corazón y a sentir con la mente. Sí, bueno, es otra forma. De todas maneras hay que pensar con la mente y pensar con el corazón, porque el pensamiento al final es el sistema de información. El único Sí, problema que hay aquí de toda esta historia, como problema central, es la lamentable situación de ignorancia que nos encontramos nosotros para aplicar esa energía. Es decir, yo muchas veces digo que uno de los grandes problemas del ser humano, y toda la cábala prácticamente estaría de acuerdo con esta línea, es la lamentable inversión de energía que nosotros tenemos. Y digo lamentable porque como no tenemos mapa, ahora lo tenemos por el árbol de la vida, lo teníamos en la sí, sabiduría hebrea ancestral, que es el árbol de la vida tan importante y tan famoso, claro, tú ves vidas que no tienen los resultados de acuerdo al despliegue de energía que han realizado y tú te preguntas cómo es posible. Claro, es posible porque no aprendieron a contraerse, no aprendieron a expandirse, no aprendieron a focalizar. Claro, en realidad te llegas a la conclusión que no hemos aprendido a vivir. Es decir, fíjate, uno va a la escuela, aprende geometría, aprende matemática, aprende historia, aprende... A vivir nadie te enseñó. Claro, entonces, claro, los sabios de la antigüedad esto lo tenían bastante claro.
Si no aprendes a vivir y a encontrar cuál es el sentido de tu existencia, ¿para qué te sirve construir una casa si vas a estar ahí en la casa deprimido, ahí adentro? ¿Para qué te sirve tener un auto si vas a estar deprimido conduciendo el auto? Es decir, al Que final, tampoco te lo vas a llevar. claro, pero por otra parte, no solamente no se lo van a llevar, sino además la persona en sí misma no conoce qué quiere decir vivir. Estamos ante un problema. Saulo. Yo digo que la Cábala explica a vivir feliz, explica a vivir en paz, explica a vivir bien. Pero si no tenemos esas explicaciones, la gente sufre por cosas totalmente inútiles. La gente sufre Claro. por una cantidad de temas imaginarios que te agarras la cabeza de la cantidad de sufrimiento inútil que hay porque están poniendo sus energías en sitios no correctos. Entonces, Mm, lo que hay que aprender es a cuidarnos en nuestra energía, a ahorrar energía, a saber cómo invertir energía. Yo muchas veces le digo a la gente, mire, con la energía usted tiene que pensar que tiene $100 o 100 euros. Usted pierde energía, es como que quema el billete, ¿no? Porque a veces ya no sabes cómo explicarlo. Entonces, la mejor explicación es con el billete, que ahí la gente se asusta un poco. Entonces, imagínese que usted está quemando 100 euros. No, yo no los quemaría. Sí, sí, con la energía, si la está situando mal, está haciendo algo peor que quemar 100 euros, porque en realidad está quemando la potencia del alma. Entonces, lo que exacto. tenemos que primero tratar de explicarle a la gente es cuál es el arte de vivir, cómo se vive. A partir de que a la gente ya más o menos ya sabe cómo vivir, ahí podemos pasar al cambio de conciencia, porque el cambio de conciencia se hace a partir de los niveles de paz interior que tú tienes. No hay cambio de Exacto. conciencia en la ansiedad. Nadie te va a decir cambio de nivel de conciencia y tomo ribotril todos los días. No. No hay cambio de nivel de conciencia. Cambio de nivel de conciencia es qué nivel de paz interior tienes. Ahora, Exacto. la paz interior nos la han vendido mal, porque nos la han vendido desde el punto de vista de que si tú crees en un dogma vas a tener paz interior. Eso no es paz interior. Fíjate lo curioso. La paz, bueno, tú sabes, en hebreo se denomina shalom, paz. El concepto de estar completo viene de la misma raíz que paz, que quiere decir shalem. Es decir, shalem quiere decir estar completo como shalom. Ahora los cabalistas se preguntan, ¿qué es estar completo? Estar completo es vivir en paz teniendo dudas. Ah, qué bueno. Porque es ahí donde está la trampa. La gente cree que cuando uno tiene dudas, deja de estar en paz. No, no. Dejamos de estar en paz cuando tenemos todas las respuestas. Porque el alma no se come todas las respuestas. El alma sospecha de que está haciendo algo malo, porque el que tiene todas las respuestas es el ego, no el alma. Es esa parte Exacto. del alma que está buscando la zona de seguridad. Entonces, ¿cómo se consigue la paz interior? Mientras te estás preguntando, mientras estás creciendo, mientras estás avanzando. Bueno, esto es lo que explica la Cábala. Esto es todo lo que estudiamos en la Cábala. Si cuando llegamos a este punto, la persona logra sentirse en paz mientras está formulándose sus preguntas, estamos haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Porque empezamos a darnos cuenta que ahorramos energía. Ya no Claro. perdemos energía. Los que pierden mucha Así es. energía son los jóvenes en general porque les sobra energía. ¿Eh? Por eso, a No medida que uno... saben, no saben que tienen que guardar. Por eso yo muchas veces digo que la sabiduría es proporcional al desgaste de nuestra materia. Cada vez que uno va estando más anciano, más grande, para llamarlo de alguna manera, como va perdiendo energía, tiene que ser muy sabio para distribuirla mejor, porque le queda poca. Entonces yo creo que la sabiduría es estructural a nuestro problema biológico. Exacto. Yo digo que nos va quedando poca carga en el celular, entonces la tenemos que hacer de mayor calidad en realidad, ¿no? Pero bueno, yo observaba y decía, y esto, todo lo que tiene que ver con Abulafia me encanta ese hombre. Fíjate esto que he descubierto, que él estaba en el Renacimiento temprano, lanzando información. Y Una esto me información hacía muy mucha gracia valiosa. cuando explicabas y decías que él se frustraba. Yo siempre digo lo mismo, no me entendieron, me voy a frustrar un rato, ¿no? Y cuando te escuchaba digo, ¡ay, hablas igual que yo! Sí, además en la cábala ya sabemos que uno en realidad tiene que revelar aunque el otro no lo entienda, porque uno vino a revelar algo de su alma y no tiene que estar esperando que lo entienda el otro. Si uno está esperando que lo entienda el otro, puede esperar tranquilo. Lo único que uno puede alcanzar es entenderse a uno, que eso también es un poco misión imposible, pero Sí, uno si se entiende algo ya va bien.
Yo la verdad, una felicidad, yo te agradezco, no sé, podría estar Sí, 20 horas hablando sí, contigo. sí. A mí se me pasó volando esta entrevista. La verdad que sí, te agradezco Mario. Cuando vaya a Barcelona, que tengo un hijo viviendo allí, espero poder verte y tomar un café Por juntos. supuesto, será un placer enorme. Muchas gracias a ti. Bueno, muchísimas gracias. Me encantó, me encantó. Conocí mucho de la cábala por vos. Yo lo tenía como ahí dando vueltas, pero siempre, siempre estuve en contacto con la cábala desde alguien que me hablaba de que me decía de esto, pero cuando empecé a ver tus videos, ahí lo empecé a entender. Así Gracias, que gracias por tu por eso te cariño. invité. Gracias por tu cariño. Un abrazo grande y mucho shalom a todos. Bueno, muchísimas gracias, Mario. Un gran beso. Hasta luego. Gracias, un Hasta placer. luego.